Bueno, buen día. Es un gusto estar compartiendo con la Escuela Sigmund Freud de Rosario esta celebración de 40 años. Bueno, este grupo El Amor en Tiempos de Segregación es un grupo integrado, inscripto en la Convergencia por Clara Kruglack, Guillermina Díaz, Eva Lerner, Nora Markman, Fernanda Restivo, Susana Splendiani y, bueno, ¿quién habla? Como hemos venido trabajando, lo que se nos ocurrió para de algún modo también incluir la presencia de Guille, vamos a tomar de un trabajo que compartimos una pregunta de su texto para qué es lo que nos ha orientado, es la introducción, la entrada de este grupo, para después ir escuchando un poquito cada uno de los trabajos de lo que pensamos para hoy. Guillermina nos proponía como tema de constitución en este grupo de trabajo algo que nos permitió situar una pregunta de entrada pero también de salida, y que es la que nos ha orientado en este trabajo que sostenemos. ¿Cómo pensar el amor y la segregación desde el campo del psicoanálisis que hacen a la singularidad de nuestra práctica cuando hay respuestas que las ciencias sociales vendrían a responder? Estamos en esa tensión, entonces. Comienzo con mi texto. Les agradezco a mis compañeras el efecto que ha causado en mí cada uno de nuestros encuentros. En este sintagma, el amor en tiempos de segregación, si bien el núcleo es el amor, el término segregación vino a la frase a ofrecer la tensión necesaria para sostener el enigma propicio para la interrogación en nuestra reunión. Hay al menos dos momentos que hoy voy a situar, donde Lacan plantea la cuestión de la segregación. Uno es en la proposición de 9 de octubre del 67, donde intenta fundar un estatuto sujeto a la experiencia, un principio limitativo, como proposición lógica para el lazo entre analistas. Ahí la segregación aparece como tercer facticidad, demasiado real. La segunda referencia que voy a tomar es también cuando se ocupa del lazo. Le dedica todo un seminario al lazo social él en vez del psicoanálisis. El lazo es un efecto de discurso. No habría discurso del psicoanálisis sin su reverso, el discurso del inconsciente. Lacan plantea que una anomalía en este discurso acarrea la ruptura del par ordenado, poniendo en riesgo la posibilidad de la emergencia de lo que llamamos sujeto. Podríamos pensar, ese uno, ese dos, ¿no es una de las primeras fraternidades que se nos presentan? Ese uno, ese dos están hermanados por la diferencia y por el axioma no hay relación sexual entre uno y otro. El disloque de estos términos produce una alteración que Lacan nos advierte lleva al fenómeno de segregación y forcluye las cosas del amor. Del lema republicano, igualdad, libertad, fraternidad, Lacan insiste en que convendría ver qué hay debajo. Esta es una traducción de Paidós. Hallamos otra versión en el trabajo del grupo que nos ofreció Nora Markman, que dice así: entonces este encarnizamiento en la fraternidad, sin contar el resto, la libertad y la igualdad, es algo fenomenal de lo que convendría saber qué es lo que recubre. Badiou, en el Elogio del Amor, texto que nos convidó Clara Kruglack, plantea la igualdad y la libertad como ideales que podríamos discutir, pero la fraternidad es el más oscuro de los tres términos. La fraternidad es uno de los tres términos el que toca la cuestión de las diferencias. La duplicidad del significante la encontramos temprano en la enseñanza de Lacan. La primera dupla, caballeros-damas, que también la introduce con un chiste, la más social de las formaciones del inconsciente. La recuerdo, dos hermanos en un tren sentados frente a frente, llegan a una estación. El hermano dice, mira, estamos en damas. Imbécil, contesta la hermana, ¿no ves que estamos en caballeros? En tanto hay una barra que separa un término de otro, a partir de ese momento, dice Lacan, serán dos patrias hacia las que sus almas tirarán cada una divergentemente.
Ninguno podría ceder a la preeminencia de la una sin atentar a la gloria de la otra. La separación entre una palabra y otra será donde se sostiene la tensión que la diferencia, como distingo, introduce. Y nos muestra que lo más importante no es ni uno ni otro, sino la tensión entre ambos. No habría uno sin otro. Se necesita al menos dos para que haya lazo. En dicha tensión se sostiene la diferencia que dará cuenta del funcionamiento significante. Si bien, porque hay Ford, hay da, lo más importante entre Ford y da es la diferencia entre O y A. Oposición soportada en el rasgo unario, escritura del corte donde la diferencia se tolera. La hermandad soporta entonces una paradoja. Es al mismo tiempo donde algo se anuda como ansia. Entre los términos más heteróclitos no se concibe ninguna fraternidad, no tiene el menor fundamento científico, donde sin embargo puede surgir la filiación a lo más extraño, al mismo tiempo. Estamos aislados juntos, separados juntos, aislados del resto por algo de lo que se trata de saber la función y el porqué. Nos interesa el lazo. Lo más importante reside ahí. Es interesante poder pensar entonces la diferencia entre lo que el funcionamiento del significante introduce, una paridad en la imparidad más radical, y distinguirlo del fenómeno segregativo, consecuencia, entiendo, del rechazo a la oposición que el significante nos plantea. Y una vez más, bienvenidos a festejar este cumpleaños de 40 años. Anoche se presentó el libro En caso de amor, que acá están presentes Fernanda y Silvana y Clara, que formaron parte de esa presentación. Tiene que ver con este grupo. Cuando yo ingreso a este grupo, estaba como antecedente esta cuestión y este trabajo que habían hecho de la traducción del texto y del encuentro con Andy Furmentel. Por eso yo acá comento algo de este punto en donde yo ingresé posteriormente. Justamente me incorporé cuando ya estaba el título planteado, El amor en tiempos de segregación. Se presentó como un tema enigmático que convocó cada vez y precisamente nos hizo trabajar, no solo en cada encuentro, sino que en cada ocasión de interrogación llamaba a otros encuentros, por audios, por WhatsApp, por mails. El tema nos trabajaba y podría decir que aún nos sigue trabajando. Es a propósito del psicoanálisis inserto en la polis que en principio nos detuvimos a intentar cercar la segregación para desplegarla en una lógica de la colectividad y no reducirlo a una cuestión de estructura. ¿Qué podemos decir los psicoanalistas de manera que no deslice hacia el campo sociológico? Amor y segregación fue el sintagma que apremió a intentar ligar lo que de algún modo aparecía como discordante. Encontramos una cuerda posible a partir de poder leer que el tiempo, amor en tiempos de, funcionó como articulador
cuando fue posible correrlo de un sentido epocal. Se trata entonces de tiempos lógicos y no de tiempos cronológicos. Un nuevo sofisma que nos aporta Lacan, cuya verdad se sostiene en el acerto anticipante del sujeto como configuración de una lógica colectiva. Volví a ese texto del 45, que cada vez que lo leo me sigue conmoviendo. Así, el paso que urge a dar en ese tiempo de concluir, paso que implica que ese sujeto retome su capacidad deseante, no es sin los otros. Tres facium collegium, tres hacen colegio, abre a la lógica colectiva, a diferencia de lo que podemos decir de la masa, donde la estructura del liderazgo entra en juego y la sostiene. Precisamente, la pregunta del texto freudiano, de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, se centra en el lazo social que liga a la masa. Sugestión, hipnosis y el enamoramiento. Y acá podemos decir que más que amor es servidumbre, puesto que el hipnotismo es el modelo de ese amor. Amor al líder, entonces, sin que se haya otorgado consentimiento previo. Los integrantes de la masa están constituidos por un número indefinido de individuos, una generalidad, a diferencia del grupo formado por un número definido por su reciprocidad. Tres facium collegium. Tres personas a quienes se les propone una prueba donde solo una puede lograr la salida de la prisión, con cuyos discos son posibles tres combinaciones y donde el proceso lógico se ordena en tres tiempos posibles: instante de la mirada, tiempo de comprender y momento de concluir. Pero es el tiempo de suspensión necesario el que regula la discontinuidad, reabsorbiéndose cada uno de esos momentos en el último. Así, no es la partida de los otros, sino su espera lo que determina el juicio del sujeto, operando la función de la prisa. Esta es una cita de Lacan, ¿no? Este nuevo sofisma, como tal, muestra la eficacia del lenguaje. Tengo que poner en libertad a uno de ustedes, siempre y cuando pueda pasar la prueba. Hace a esa verdad a medias que se presenta como un error lógico. Efectivamente, la prueba implica que los tres, pero cada uno como ye, en relación a los otros, puede concluir atravesando las rejas de su prisión. Que si bien en esta carrera, esto también es una cita de Lacan, tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca sino por los otros. Lógica de lo colectivo que, a diferencia de la masa, sale de la alienación al ideal para lanzarse a un posible camino con otros, donde cada ye pueda sostenerse, no sin los otros. Buenos días, es un gusto estar aquí con amigos, gente querida, celebrando los 40 años de la querida Sigmund. Gracias por darnos este lugar para seguir trabajando.
Bien, leo un subrayado de una frase, de un párrafo que también citó Silvana y que nos ha causado en el trabajo, y fueron orientadoras de estas palabras de algunas de nuestras reuniones. Es una cita de Lacan. Este encarnizamiento en la fraternidad, dice Lacan, sin contar el resto, la libertad y la igualdad, es algo fenomenal de lo que convendría saber qué es lo que recubre. No se conoce más que un solo origen de la fraternidad. Me refiero a la humana, siempre el humus. Es la segregación. Luego continúa. Como sea, ellos se descubren hermanos. Uno se pregunta, ¿en nombre de qué segregación? Hoy amplío un poco la referencia que traemos de la cita de Lacan con una frase de Freud, del malestar en la cultura. Dice Freud, ya hemos colegido que uno de los principales afanes de la cultura es aglomerar a los seres humanos en grandes unidades. Ahora bien, la familia no quiere desprenderse del individuo. Cuanto más cohesionados sean sus miembros, tanto más y con mayor frecuencia se inclinarán a segregarse de otros individuos. Y más difícil se les hará ingresar en el círculo más vasto de la vida. Bien, lo traía justamente por esta cuestión traía estas palabras de Freud, por este encarnizamiento en la fraternidad que señala Lacan, encarnizamiento, algo llevado en la carne. Este encarnizamiento en la fraternidad que señala Lacan y su sugerencia sobre la conveniencia de saber qué es lo que hay debajo y qué función tiene. Y es lo que me llama la atención y quiero contarles lo que alcancé a pensar. A modo de ilustración para avanzar en el desarrollo del tema, recurro a algunas escenas de la película Mandarinas. Espero que la conozcan, que la hayan visto. Les cuento una breve reseña. En un rincón perdido entre las montañas del Cáucaso postsoviético, a comienzos de la década del 90, en Abjasia, la región en disputa que Georgia reclama como propia tras la desintegración de la Unión Soviética, se produce un conflicto bélico. En este complejo marco histórico y geográfico se desarrolla Mandarinas, una coproducción de Estonia y Georgia. Narra una historia simple, sin embargo, con un contenido de enorme profundidad. Podríamos tomarla como una muestra sobre la capacidad humana para la hermandad, la segregación, el amor fraternal, a pesar y por las diferencias, donde podemos más de una vez plantear la pregunta: ¿en nombre de qué segregación se produce la hermandad? Sin descuidar el valor que cobra el nombrar, dar nombre, la función nominante, el hecho de dar nombre para, en definitiva, de un nombre del Padre, de aquel que nombra para. Un hombre mayor, ahí voy a la peli, un hombre mayor, Ivo, trabaja haciendo cajas de madera para empacar las mandarinas que su amigo Margus ha sembrado y está a punto de cosechar, con el anhelo de ganar suficiente dinero para volver a Estonia, ya pacificada, a donde sus amigos, familiares y el resto de su comunidad han regresado. No se sabe aún la razón por la cual Ivo decide no marcharse. Mientras trabajan juntos en la cosecha de mandarinas, se da un enfrentamiento delante de su casa entre un grupo de chechenos quienes se unieron como mercenarios a la causa de Abjasia contra un grupo georgiano.
del cual sobrevive un integrante de cada cuadrilla, un checheno y un georgiano. Ivo, ayudado por Marcus, lleva a ambos sobrevivientes a su casa, trasladando así el agudo conflicto a su propio hogar, convirtiendo su vivienda en un terreno neutral. Cuida de ellos hasta su recuperación. Protege bajo su techo 2 hombres que se odian entre sí. Bajo palabra de honor, ambos han prometido la muerte del otro, respetando a su vez la palabra de Ivo y su casa. Lo primero que resalta es que estos enemigos, en estado de inermidad, desamparo frente a la inminencia de la muerte, reciben la asistencia del prójimo. Opera, podríamos decir, opera la tachadura del otro que quiere la guerra. Privándolo de sus guerreros, cesa la guerra en casa de Ivo, quien, profiriendo la sentencia, nadie mata a nadie en esta casa a no ser que yo lo decida, enuncia la prohibición de matar bajo su techo. Impone un no desde el lugar del que un niega, diría Lacan. Instituye el universal por el cual se gesta la fraternidad que les permite estar aislados juntos. Esto me parece que es clave en el tema que estamos tratando. Les permite estar aislados juntos. Propicia el tiempo del encuentro con el rostro del otro, noción aquilatada en la pluma de Levinas. El encuentro con el rostro del otro, el hecho de estar cara a cara, le muestra al otro que es su semejante en el mismo estado de indefensión. La palabra de Ivo, hermana, aun cuando continúa nombrando los enemigos al momento de presentarlos y sentarlos frente a frente en la mesa del desayuno. Cabe aquí una pregunta. ¿Por qué los enemigos confían en la palabra de Ivo? Confianza. Una cara palabra. ¿Por qué los enemigos confían en la palabra de Ivo? ¿Será porque Ivo está fuera del conflicto? ¿Él no está en guerra? Frente a la reiterada pregunta, ¿por qué te quedaste?, él solo responde, no quise marcharme. Así como son varias las escenas en las cuales los enemigos pasan por hermanos. Por ejemplo, frente a la aparición sorpresiva de una patrulla abjasia, el georgiano, bajo las enérgicas órdenes de Ivo, no solo pasa por mudo, sino que además será presentado como checheno. De este modo no solo salva su vida, sino la de los otros. Entonces, cada vez el nombre de la segregación es otro. ¿En aras de salvar la vida? Al final de la historia, una escena muestra al checheno mercenario junto a Ivo enterrando al georgiano muerto por un comando checheno en un enfrentamiento en el que también murió el amigo Margus. En ese lugar hay otra tumba. Recién allí se devela el motivo por el cual Ivo no quiso marcharse de esas tierras. Es la tumba de su hijo muerto también en combate. El checheno pregunta si de haber sido él, también lo hubiese sepultado al lado de su hijo. Ivo sonriendo responde, sí, pero un poco más lejos. Humus, humano, la fraternidad segrega hermanos hasta morir. Tutti fratelli. El grito de Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, es ese grito que lanzó en Solferino, en el campo de la espantosa batalla enmarcada dentro del proceso de unificación italiana en 1859 y que produjo en un solo día 40.000 muertos y heridos. Tutti fratelli, pregunto, ¿en nombre de qué segregación? El hecho de que la segregación sea efecto del nombrar deja abierta la inquietud para continuar reflexionando. Hay algo que quiero comentarles. ¿Tengo uno? Bueno.
Y es que luego de haber presentado este trabajo en Tucumán, una pregunta de Eva, que insistió durante todo el tiempo desde nuestra primera reunión, ¿sí?, convocadas por Guillermina Díaz y por mí, luego de haber visto la foto de la criatura que estaba, la imagen de la criatura muerta en las costas, que hablando con Guille esa mañana, ¿viste la imagen? Y en nuestro diálogo lo que se subrayó es que eso no era una imagen, no era solo una imagen. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Y la verdad que celebro aquella mañanita. Eva insistía, pero insistía al estilo cariñoso de Eva, en que no podíamos quedarnos reflexionando sobre el tema de la segregación, subrayando lo estructural o estructurante. Que hay algo que tenemos que darnos la chance de poder pensar que se puede modificar. En función de eso yo tomé la cuestión de la facticidad real que mencionaba Silvana y intenté incursionar en las diferentes facticidades, porque Lacan habla de la facticidad, de la segregación como facticidad real, y la facticidad no solamente es ontológica, es decir, en el hecho de hay algo que va a suceder de diferente manera para cada uno de nosotros, pero es que somos mortales, somos finitos. Esa es una, gracias, esa es una facticidad ontológica, pero hay otras facticidades como la histórica. Les cuento para hacerlo livianito, ¿no? Por ejemplo, una facticidad. Si hoy día entra alguien de la calle y dice, che, ¿sabes qué? Recién acabo de hablar con fulanita que está en París, Norita, que nos mandó un saludo. Hoy lo tomamos como natural. 50 años atrás, esto no hubiese sido posible. Entonces, esta facticidad histórica nos compromete éticamente a pensar cuáles son las condiciones de posibilidad que tenemos para modificar en el rumbo de nuestras vidas y de la historia las cosas que parecen de facto y no lo son. Gracias. Mil perdones. ¿Qué tal? Buen día. Es muy importante para mí estar hoy formando parte de esta celebración de la Sigmund que nos junta en el porvenir del psicoanálisis. Quiero comenzar por agradecer a mis compañeras el haber podido mantener entre nosotras la tensión entre dos términos que en principio quedaban más o menos incómodos y sin embargo, con el cuidado de lo que a cada una le meció su imaginario, los mantuvimos hermanados. Me refiero a amor-segregación. Quisiera compartir con ustedes un punto de interrogación al que he llegado. Brevemente sitúo un subrayado del seminario 17 de la clase del 11 de marzo, con el que hemos trabajado, ya mis compañeras lo han planteado. Solo conozco un origen de la fraternidad, es la segregación. Incluso no hay fraternidad que pueda concebirse si no es por estar separados juntos, separados del resto. Me interesa pensar esta particular separación, separados juntos, porque separados ya estamos. Para mostrarlo, un breve ejemplo les cuento de un fenómeno que considero de segregación. Hugo von Hofmannsthal, disculpen la pronunciación, Hugo von Hofmannsthal
poeta vienés, nacido por el año 1874, se retira de la poesía a sus 26 años, cuando experimenta que no es posible asir el núcleo oculto de la polisemia que se esconde en la palabra. Ese sentido que inexorablemente se escabulle, lo aspira y lo arrastra con la fuerza de un torrente hasta terminar licuándose en esa dispersión en la que la realidad podría desaparecer en una línea de fuga hasta reducirse a un punto. Una crisis que provoca lo que aparenta ser una fractura de su imaginario lo conduce a escribir lo que será su último escrito. Se trata de una carta imaginaria con un nombre imaginario. Una carta de Lord Philip Chandos a Sir Francis Bacon, publicada por primera vez en 1901. Para dar cuenta de su extrañamiento, adopta la voz de un desconocido, Lord Chandos, a quien le hace confesar el desconcierto por el que está atravesando. Se desconoce, le resulta inadmisible pensar que el que está teniendo estas experiencias sea él mismo, que en otro tiempo estaba en una especie de embriaguez continua donde todo lo existente se le presentaba como una gran unidad, sin que hubiese distancia alguna entre las cosas y las palabras que las nombran. Se le presenta una separación que es solo ruptura, una separación que no solo no lo mantiene junto a lo que no es, sino que lo deja segregado del funcionamiento del lenguaje, expulsado del mundo. Cuando alguien queda aspirado por lo real, se produce un fenómeno segregativo. Frente al espejo, este no soy yo. Huye. Las palabras no se pegan a las cosas como etiquetas que dan nombre. Descubre que no hay relación. Parece que Dios no nominó todo. Cometió una falta en la verdad. Ha quedado un resto que parece ser altamente inflamable, ya que el mundo voló en pedazos. Ese resto podría preservarse en ese espacio que quedaría entre yo, no yo, si se mantuviesen juntos, luego de la segregación producida como efecto del lenguaje. Hay un para todos, entonces, que nos junta, nos concentra en un mundo doliente desde el momento que estamos separados del resto, de ese resto que siempre es mejor no confundirlo con grupos o personas que lo encarnan. Pienso que este para todos, este universal que nos junta, requiere de otra separación. Quiero decir que para poder estar separados juntos, se precisa otra separación que la que tuvimos como efecto del lenguaje. Lacan propone lo hermanado como un separado juntos, separados juntos, así dicho, sin conjunción que los una. No dice separados y juntos. Es que tal vez entre dos se resguarde ese resto del que mejor es permanecer separados. Si separados ya estamos todos, porque no hay relación sexual, la cuestión es cómo nos juntamos. Amor-segregación podría ser un modo de amor que nos mantenga separados juntos para que podamos volvernos continentes entre los que se vigila un vacío incognoscible. Esta famosa carta para la literatura está seguida de 6 posibles respuestas. Una es la de esperanza. Un breve fragmento de ella para terminar. Esta carta la escribió Esperanza. López Parada se llama. Le dice a Chandos: se trata de continuar hilvanando los vacíos vocablos, ignorando la ceremonia del sentido extraviado.
estemos juntos en el verbo que nos acerca porque nos sustituye, nos envuelve y realiza diciéndonos, hasta que la muerte haga para siempre enmudecer esta lengua propia que muere con nosotros, tan perecedera e ineficaz, tan nuestra y tan frágil. Muchas felicidades a la Sigmund por sostener hace 40 años el trabajo del psicoanálisis en Rosario. Un recuerdo cariñoso para su maestra de escuela y querida amiga Pura Cancina. Y no puedo dejar de recordar a dos rosanieras queridas amigas, Dora Ventolila y Donna Ventolila. Dora me invitó muchas veces a Rosario y no puedo dejar de recordarla cada vez que vengo. Así que, bueno, adelante con el trabajo para la Sigmund. Mi trabajo se llama, como lo anunciaba Clara, que esa fue la preocupación mía en este grupo, el peligro de naturalizar en lo social lo que para el psicoanálisis es de estructura. En un trabajo anterior, en ocasión de fundarse la Regional de Convergencia en el año 2011, en Tucumán, propuse que el lazo en lo colectivo siempre fracasa si pretende la totalidad. En cambio, si resguardamos el lugar vacío del discurso analítico que el capitalismo sutura, esa sería nuestra experiencia política como experiencia del lenguaje, o sea, que el vacío esté protegido. El goce, que tampoco se puede totalizar, es uno para algunos y otro para algunos otros, porque la parcialidad que se juega en lo pulsional embarra lo particular e induce a cierta complicidad que hace efecto de grupo, o sea, de masa, y ahí lidera la pulsión. Tampoco debe aspirarse solo a la fraternidad del lenguaje. Ya lo trabajaron mis compañeras. Lacan nos advierte que esto puede desembocar en el racismo. Es más, refiriéndome a la pregunta que todas trabajamos varias veces durante este grupo, algunos podrían leer en la pregunta que Lacan se hace en el seminario 17 de qué segregación somos hermanos o cuál segregación elegimos, cuál es la mejor. Pero podemos hacer otra lectura de esta pregunta. Si Lacan advierte que la fraternidad puede conducir al racismo, no se puede omitir que esta frase puede entenderse tanto en un sentido subjetivo y activo, cuál segregación elegimos, o en un sentido objetivo y pasivo, con cuáles segregados estamos hermanados por ser segregados también. Ambas frases, decía, conducen al racismo. El lenguaje escribe la posibilidad de la diferencia y la alteridad. La cuestión es qué destino tienen en la ética del psicoanálisis. En el trabajo al que me referí me pregunté cómo hacerle lugar a lo individual en lo colectivo. En este me pregunto si el psicoanálisis podría intervenir en acto en lo colectivo. Hoy hablábamos con Ratini y Díaz Romero acerca de cómo siempre nos cuestionamos nuestra intervención en los medios. Habría que revisarla. Entonces me pregunto si podría intervenir en acto el psicoanálisis en lo colectivo y no creer, subrayo esto, que por el hecho de que existe el discurso analítico va de suyo que el discurso analítico hace agujero considerable en el lazo social. Lacan lo repite muchas veces que es demográficamente inexpresivo que la gente se analice. En realidad no logramos transmitir el vacío en el intercambio teórico con otras disciplinas. Predicamos que ellas están entregadas a lo contrario de los destinos del sexo y de la muerte, como lo pensamos los psicoanalistas. Suturan el universal con ilusiones afines a los tiempos que vivimos, que se dedican a alargar la vida, etc. Y en lo posible venden esas ilusiones por internet. Todo eso es verdad. Pero hablando así, solo intercambiamos figuritas.
Según Gruner, deberíamos reconfigurar un universal sin suturas, con las suficientes fracturas que permitan filtrar los particulares. Sabemos que con pura atención a lo particular no es posible armar un proyecto en lo social que pueda sostenerse como tal. Pero nosotros decimos con Freud que dar respuesta o solución a esto es una tarea propia de las ciencias políticas y de la acción de los estadistas. Nosotros, los psicoanalistas, que sabemos acerca del malestar inconciliable de un hombre con el otro, daríamos por cumplida nuestra misión en lo colectivo con solo tratar de introducir en acto cada vez, una y otra vez, ese vacío que haga agujero en la compacidad de lo social. Solo podemos mantener la tensión, que no es poco, porque a veces también suturamos. Suturamos si creemos que alguien que terminó un análisis hace agujero en el lazo, cuando esa incidencia es como una gota de tinta en un océano, y suturamos cuando creemos que la implicancia como personas en lo político, que no es a desmerecer, de aquellos que hacemos de analistas hará agujero en lo social. Esas intenciones de insertar el psicoanálisis de ese modo en la polis son también una gota de tinta en el océano. A mi entender, son soluciones sosegadoras del malestar individual, lo que no es poco, pero creo que no tienen ninguna incidencia social. ¿Hay algún modo de insertar el psicoanálisis en la polis? Para responder a esta pregunta, ya que no tengo la respuesta, presentaré 3 ejemplos de inserción del agujero que nos atañe, pero los 3 fueron propuestos por artistas, que no solo se adelantan siempre a los psicoanalistas, sino que su lenguaje es legible para ver si nos pueden hacer pensar. Nosotros, en cambio, aún tenemos que aprender a hablar en los medios o hacer que alguna palabra comprensible llegue para que tenga valor de acto en nuestra polis. Hasta ahora, predicar el psicoanálisis no hace legible nuestra pretensión de diálogo con otras disciplinas, ni mucho menos hace agujero en el discurso social. Voy a necesitar unos minutos más. Es posible que estos ejemplos sean también una gota de tinta en el océano, pero me acercan a lo que quiero proponer, que habría algo a transmitir desde el psicoanálisis en lo social. Algunos de estos 3 ejemplos de intervenciones son conocidos por todos y los nombro a los fines de situar un performativo, es decir, que es un acto, que es acto, ¿no? Un performativo es un acto. El primer ejemplo de acto es el Partenón, construido por la artista plástica Marta Minujín en 1983, obra de gran tamaño que reunía libros prohibidos durante largos años de dictadura militar y reproducido hace algunos años en Buenos Aires. Esta obra acaba de ser reconstruida para la muestra de arte Documenta en la ciudad alemana Kassel, donde los nazis quemaban libros prohibidos con la intención de que el habitante de la polis se pregunte: ¿hubo alguna vez quema de libros prohibidos que hoy se pueden leer? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué libros? Un decir en acto que es respuesta, por lo performativo, a la pregunta acerca de si la Shoah existió o es un invento, como se discute en algunos países en lo que se la está sacando de los programas de estudio. Equivalente, ¿a qué libros se prohibieron leer durante la dictadura militar en nuestro país? Esto interroga el destino de la segregación como exterminio de los cuerpos segregados. El segundo ejemplo es el del compositor y director argentino-israelí Daniel Barenboim y del intelectual palestino Eduard Said, quienes conjuntamente constituyeron la orquesta West Eastern Divan, nombre inspirado en un poema de Goethe del mismo nombre. Está integrada por músicos judíos y palestinos y es más que un proyecto musical, es un foro de discusión y reflexión sobre el conflicto árabe-israelí. Acto que en lugar de huirle a la controversia, la enfrenta con la creación. Al igual que la decisión de Barenboim de dirigir en Israel Tristán e Isolda de Wagner para liberar al compositor alemán de la utilización que de él hizo el nazismo. Estas decisiones dicen en acto e invitan a no naturalizar el exterminio y la segregación que ocurren en el telón de fondo de nuestras vidas. El tercer ejemplo es el discurso que pronunció Amos Oz unos meses antes de morir para el último día del perdón, cuando se revisan las cuentas del alma. Se refirió a la terrible peste del siglo XXI, el fanatismo,
definiendo al pueblo israelí no solo como una nación, sino como una secuencia milenaria de textos que los obligue a revisar una guerra entre hermanos. El poeta y escritor tituló su discurso así: «Nuestra cuenta del alma aún no está saldada». Se dirigió a los políticos israelíes, instándolos a dividir por la mitad el Estado de Israel y a ambos pueblos, israelí y palestino, a dejar de vivir de reminiscencias de sus hogares de la infancia que ya no están. Enfermedad a la que llama reconstritis. Propone que ambos pueblos erijan dos estados, den por perdidas sus ciudades y sus hogares de la historia familiar, lugares en los que de todos modos ya no están ni sus casas ni sus cabras, sino grandes edificios, y hagan de esa pretensión de reconstrucción en el espacio una reconstrucción en el tiempo, produciendo una obra de arte, escribiendo un libro, haciendo una película, poesía o investigación para curar ese padecer. Para Amos Oz se trata de una herida compartida que sangra. Él no era un pacifista, sino un guerrero de la paz. Sabía que las minorías deben saber defenderse, pero sostenía que no habrá paz si los políticos no pueden usar el lenguaje del dolor compartido para sentarse a negociar. Porque una herida no se sana si no es con un lenguaje sanador, un lenguaje para sanar heridas, un lenguaje que los hermane en la pérdida, en la pena por la pérdida compartida. Que sigan aislados juntos en paz, porque igual están separados juntos en guerra. Pero esas palabras hay que pronunciarlas y para ello es preciso renunciar a un goce. 3 discursos que políticos, militares, autoridades eclesiásticas y conductores de movimientos revolucionarios de cualquier signo suelen desmerecer a causa de sus propios límites. Pero para nosotros psicoanalistas, estos performativos en lo social, llevados a cabo por artistas, tienen valor de acto. Sitúan en el horizonte de la segregación lo que Lacan llama el amor en lo real, la carta de amor, la lettre d'amour, ese amor que se llama almor, ese amor atravesado por ese acto. Si lo fuere, sería efecto de una palabra que no predique y que haga agujero en el lazo social. Solo puede apostar a ello quien, atravesado por el análisis, y si ese fuera su síntoma, no confunda militancia con acto analítico en el lazo social. Para conservar lo fragmentario dentro de lo posible, que solo lo pueden hacer los concernidos en eso por sus marcas. No todos, al menos no todos desde el psicoanálisis. Propongo entonces no naturalizar la segregación, que es de estructura, para avalar cualquier posición segregatoria que por gozosa no contemple la singularidad del sujeto, razón de nuestra praxis. Muy buena la mesa, realmente a mí me interesa mucho el tema. Yo también estoy trabajando este tema también y me resulta interesante poner primero esto que pusieron en tensión, el amor y la segregación, y el pensar que la segregación no es un tema de estructura, porque bueno, Lacan tiene alguna frase donde habla de que la segregación es de discurso, es del mismo, que es el discurso el que segrega, sino pensarlo como en la subjetividad de la época, siendo la época tampoco cronológica. Me resulta esto muy interesante. Pensaba en ese sentido que lo colectivo, cuando sí se arma el lazo social, cuando se arma, por ahí pensándolo quizás más en la extensión que el lazo propiamente dicho del lazo del discurso del analista. Cuando hay lazo social con sus 4 términos y hay sujeto entonces en lo colectivo, a diferencia de cuando hay masa o cuando hay ruptura del lazo social, como sucede en el discurso capitalista, en el caso de que esté lo colectivo y sujetos dentro de él, habría posibilidad para el amor, no en el otro caso. Me parece que cuando hay producción de sujeto,
También podría haber un acto performativo en lo que Clara contó, cuando este personaje los pone a todos a vivir, entre comillas, como hermanos y prohíbe pelearse, también es un acto performativo eso, que los hermana de una manera donde elimina la segregación y genera otra cosa. Bueno, para concluir, porque tendría mucho para decir, me acordaba de la obra de teatro Terrenal, donde se parodia la relación entre Caín y Abel, y justamente lo que genera el odio entre ellos y la segregación no es solamente la predilección del padre por Abel, que es su hijo elegido y eso genera odio, sino que es el odio que le genera a Caín el goce de Abel, ¿no? O sea, que en realidad la segregación no tendría que ver con las identificaciones, sino que tiene que ver con el goce que lo siento cuando el otro está tan cerca. Destaco la importancia de la brevedad en las intervenciones para que después el público pueda, para que después el panel pueda retomar lo que plantea el público. Sidney y después Silvia. Sí, solo decir que Sabatino habló de una palabra que me sidera, que es pelado acá, pero hay otra que para mí es la palabra más linda de español y que me encanta y me deja siderado, es nosotros, porque en portugués no hay esa posibilidad. En portugués nos somos nós mismos, solo eso. Y en español es nosotros, nos y otros. Es muy increíble para mí. No quiero nunca naturalizar eso, me espanta. Qué lindo. Nosotros incluye al otro. Sí, Sidney, cada lengua tiene sus riquezas y sus flaquezas, pero esa es una riqueza de nuestra lengua, la primera persona del plural. Gracias a la mesa, es un tema verdaderamente extraordinario. Querría agradecer el subrayado que hacen de la diferencia de lo que se debe segregar para hacer lazo. Yo no sé, nunca sé dónde los Freud o Lacan dijeron las cosas, pero sé que no lo inventé yo. Los hermanos son hermanos porque han asesinado el goce absoluto del protopadre. Es decir, que la hermandad se basa en Lacan en un asesinato, pero no cualquiera, sino el del goce absoluto. Eso permite una fraternidad que no sea ferocité. Ferocité, ferocidad, frère es hermano, que una fraternidad que no sea ferocité. Quisiera entonces agradecer la diferencia de la segregación de estructura, que debe segregar ese goce para que podamos ver nosotros, y la segregación de algo que creo que trajo Susana, porque tampoco me recuerdo exactamente qué planteó cada una, que es no poner en un grupo o en una religión, no hacer carne al resto inevitable de la separación. Por otro lado, en lo que se llama, lo que Lacan llamó, porque no encontró otra frase mejor, discurso del capitalista, en el seminario del saber del analista, él habla de la forclusión de las cosas del amor, porque el pretendido discurso totalizante de la ciencia, como traía creo que Eva, la vida eterna y la crema de la juventud y qué sé yo, ojalá las hubiera, pero no las hay, somos mortales, al eliminar lo que trajo Silvana, la diferencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿sí? Al eliminar la diferencia, cree que hay relación sexual. Si hay relación sexual, no es necesario el amor. O sea, el amor se basa en que haya la diferencia. Y en ese sentido me gustaría si pudieran decir algo más de la diferencia entre segregación estructural que trajo Clara y la segregación encarnada como odio mortífero. Gracias. Odio mortífero. En relación a lo que trajo Eva de cómo actuar en el lazo social, estoy de acuerdo, es muy difícil, pero tenemos que dialogar con lo que pasa hoy. No podemos decretar que está mal, tenemos que dialogar, ¿sí? Bien, damos entonces lugar a las... ¿quedó allá una intervención? ¿Querés decir algo, Clara? Solo un comentario para que nos deje, digamos, abierta la inquietud. Lo trajo Silvia
la cuestión del asesinato. No olvidemos, ¿sí?, que está el asesinato del padre como condición. Y quiero retomar esto para subrayar que Lacan lo propone como enigma frente a por qué Freud insiste, ¿sí?, que de allí, del asesinato del padre, surge el amor. Y más que esto, la identificación por amor al padre. O sea, sí, el padre del goce. Después podríamos diferenciar, digamos, las distintas instancias. Lo que quiero decir es que estamos adentrándonos en un terreno enigmático, que tenemos el compromiso de avanzar por ese sendero. No está resuelto, está planteado como enigma, ¿sí?, como cosa a seguir pensando, y está creo que palpita en el núcleo del tema de la segregación, la muerte, el asesinato. Escuchamos a Diego y ya después cerramos, así le damos unos poquitos minutos que nos quedan a las panelistas. Me preguntaba si esto de la fraternidad encarnizada, ¿no?, como decía Eva, no es una fraternidad basada en un universal natural, un universal único. Y si el interrogante de Lacan, ¿de qué fraternidad somos hermanos?, no es más que una interrogación a ser respondida, no es una intervención en sí misma, porque cuando él pregunta ¿de qué fraternidad?, quiere decir que hay muchos universales posibles. O sea, cuando uno pregunta ¿pero de qué?, quiere decir que hay una pluralización de los universales. No se da por descontado de que pertenecemos todos a la misma fraternidad porque todos somos mortales, no sé. Y me acordaba de esto que cita Borges en Ficciones, que él dice que para que haya ficción tiene que haber un lenguaje que pueda funcionar de manera arbitraria, conjetural y tautológica, ¿no? Por ahí ubica algo de esta pluralización de la segregación y de las fraternidades. Gracias, Diego. Bueno, damos lugar entonces al panel. Unos minutos. Clara ya habló. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, le puedo responder a Silvia. Silvia, en mi trabajo diálogo con los que no es que hago una carta de intención de es malo, tampoco es bueno. Digo que así como la utopía, tener alguna utopía sirve para caminar, o Freud decía que la felicidad no existe, pero el ser humano no debe cesar de esperarla, planteo un punto de imposibilidad donde ni es buena ni es mala, porque acomodarnos, apoltronarnos como analistas en el confort de lo estructural, bueno, es avalar como analistas, por ejemplo, la grieta política en nuestro país en vez de interrogarla. Es una posición que no debemos tener como analistas, el amigarnos con lo segregatorio, aunque sea de estructura. Entonces eso es lo que... Bueno, yo muchas gracias por cada una de las intervenciones e insistiría en sostener la diferencia entre lo que podemos pensar como la segregación de estructura necesaria y lo que podemos ubicar como fenómeno de segregación, justamente cuando esa estructura de la segregación que hace al rasgo unario necesario para la singularidad está en riesgo, en peligro o queda en ruptura. Porque justamente me parece que esa diferencia, lo que diferencia es la posibilidad de que haya lugar para la distinción y para el distingo del uno por uno. Un breve comentario. Yo quiero agradecer los comentarios. Realmente es un tema que, como dijo Eva y Clara, es un enigma y que nos atraviesa y que efectivamente necesitamos seguir avanzando y que siga funcionando como interrogante. Otra de las cuestiones que es, tomando lo que decías, Mónica, la cuestión de lo epocal, digamos, ¿no?, que yo tomé en la cuestión ligada al tiempo. Precisamente la cuestión del tiempo me pareció interesante porque, diría más, es lo que hizo que fundemos la escuela, ¿no?, donde realmente esto de solo pero con otros, ¿no?, que me parece que es algo interesante que sigamos considerando como configuración.
Muchas gracias. Nos vamos a tomar unos minutos para un break y retomamos en breve. Un tiempo muy breve.